en nuestro programa Conversando las Escrituras, día viernes 5 de septiembre del 2025. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios por la nueva oportunidad que nos convoca de poder estar junto a todos los santos para escudriñar la Escritura y así aprender un poco más. Vamos a invitar a nuestro hermano Alberto. Vamos a invitar a nuestro hermano Alberto Catejo, amén. ¿A dónde está? Por acá. Estamos ahí, a mi hermano Alberto. Bien, envía la invitación. Vamos a volver a la transmisión. Amén, aquí estamos. Aquí estamos nuevamente. Bien, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a tomar el Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias una vez más por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que tú nos das cada día, porque podemos acercarnos a ti confiadamente, no por nuestra justicia, ni por nuestra vida espiritual, Señor amado, sino porque tú, Señor amado, hiciste posible que el hombre pueda reconciliarse contigo una vez más, Señor amado, dando así, Dios mío, esa oportunidad de vida a todos los hombres que estábamos muertos en delito y en pecado. Gracias por abrirnos las puertas, Señor amado, y poder convocarnos cada día, Señor Jesucristo, como tu iglesia, como tu templo, Señor amado, y ayúdanos a fortalecernos. Guíanos, Señor, por la senda de la justicia, de la verdad, de la misericordia. Guíanos, Señor amado, y no nos dejes, Señor, que caigamos en las tentaciones ni en el pecado. Guárdanos del mal, líbranos de toda acechanza del enemigo, y todo lo que hagamos sea para exaltar tu grandeza y tu fidelidad. Bendice al huérfano, a la viuda, al necesitado, al afligido y aquel que está en angustia, aquel que está pasando problemas, dificultades, aquel, Señor Jesucristo, que está viviendo momentos difíciles, amargos. Señor amado, trae consuelo y paz. Te pido por nuestros hijos, por nuestras hijas, esposas, esposos, y por todos los que componen, Señor, tu iglesia, por nuestros ministros, pastores, predicadores, enseñadores, por todos los que tienen la responsabilidad, Dios mío, de llevar a cabo las labores, Señor amado, espirituales que tú has encomendado, Señor Jesús. Oro por mi hermano Leopoldo Prieto, Padre Celestial, por su esposa María, por sus hijos. Señor, también oro en esta hora por mi hermano Alberto Catejo, por su esposa, por su hijo y por toda la familia. Oro por los que se van a conectar, Señor, y que ya están conectados en las redes sociales. Señor amado, aleluya, que sea un programa de bendición, que sea un programa guiado por tu Espíritu. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, haz una obra, Dios mío, maravillosa en aquellos, Señor amado, que todavía no entienden y no comprenden, Señor amado. Trae, Dios mío, a tus hijos y a tus hijas y agrégalos, Señor, añádelos a la iglesia para la salvación de su alma. Te pido por este país, por esta nación, Señor, por los gobernantes, por todos aquellos que están pasando momentos de duelo, de luto, de dolor, de tristeza. Sea usted, Señor, haciendo su obra en el nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, las glorias son para nuestro Dios. Yo la verdad que no puedo ver quién está en sintonía ahí conectado. Voy a ver si mi hermano se conectó ya. Hoy día nos corresponde el capítulo 3 del libro de Hechos. Este libro, bueno, se termina como Hechos de los Apóstoles, pero en realidad es Hechos, ¿cierto?, del Espíritu Santo, del mismo Jesucristo, que es el Espíritu Santo, en la iglesia, en la iglesia, como el Señor fue testificando junto con los apóstoles
con prodigios, con señales, ¿cierto? Y con palabras. ¿Ah? Él ponía palabra en su boca, ¿cierto? El denuedo que ellos tenían venía, ¿cierto?, de parte del Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos una baja considerable, ¿cierto?, que es mi hermano Leopoldo Prieto. Pido la oración por él. Está con un problema familiar, así que le solicito la oración por él, por su esposa, por toda su casa. No lo tenemos en este momento con nosotros, amén. También, bueno, por mi hermano Alberto, que todavía no lo veo conectado, mi hermano Alberto Catejo, amén. Vamos a ver si logra conectarse el día de hoy. La verdad es que no veo quién está conectado. No me aparece a mí el hermano Alberto el que tiene esa posibilidad. Pero por mientras vamos a leer un salmo, hermanos amados, de la palabra de nuestro Dios. El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de Sión perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto, con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te prenderé por tus sacrificios. Perdón, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la tierra. Amén. Vamos a... Aquí tenemos al hermano Alberto. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Amén. El Señor Jesucristo le bendiga, pastor. Amén. No sé si escuchó, tenemos una baja considerable hoy día. Mi hermano Leopoldo Prieto, lamentablemente, está con un problema bien considerable, así que no lo tenemos. No lo tenemos el día de hoy y vamos ahí a repartir el botín. ¿Ah? Mientras menos, más ganamos. No, hay que orar por él. Hay que orar por él. No sé a quién tiene usted ahí ya conectado, hermano Alberto. A ver si me puede ayudar. Tenemos a nuestra hermana María Olivia Crisóstomo Valladares, que nos está saludando. Amén. Que Jesucristo le bendiga. Y también dice Humberto Fuentes Álvarez, también lo está viendo. Así que saludamos a quienes nos van a acompañar en esta noche fría acá en la sexta región. Sí. Y que Dios nos use, como siempre nos ha dado el Señor, para poder, dentro de lo que podemos, ¿no es cierto?, explicar la Escritura. Amén. ¿Qué le parece, hermano, si dividimos el libro en dos partes? Son 26 versículos y tendríamos que 13 y 13, ¿le parece? Sí. Del 1 hasta el 13, usted, y del resto lo hacemos. ¿Le parece? Nosotros ya oramos ya, así que estamos listos. Sí. Bien, pues. No hay problema.
libro de los Hechos, y leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba de limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Amén. No existe, al menos dentro de lo que yo he leído, la escritura, un dato que indique cuánto tiempo había transcurrido desde el día de Pentecostés hasta el momento en que ocurre este milagro, ¿no es cierto? El capítulo 2, del verso 42 al 47, resume que había habido un progreso en cuanto a la organización, un progreso gradual en cuanto a la organización como iglesia, pero no encontramos todavía algún hecho sobresaliente. Pedro y Juan tenían una especie de camaradería, una especie de comunión, más bien dicho, desde mucho tiempo atrás. Ellos habían pescado juntos en el mar de Galilea, lo dice Lucas capítulo 5, verso 10, y junto a Jacobo habían gozado de una amistad íntima con el Señor. Recordemos que Él los convitó al monte, allí donde se transfiguró, y Marcos capítulo 5, 37, Marcos 9, verso 2, Marcos 13, 3 y 14, 33, atestiguan que eran bien allegados entre sí. Y Dios bendiga a mi hermana Rosa Cristina, a nuestra hermana Elizabeth Sáez, semillero presente. Gloria al Señor. Nuestra hermana María Sobarzo también, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo les bendiga grandemente, siervas y siervos del Dios vivo, gracias por acompañarnos. Aleluya. Entonces, había una comunión anterior, ¿no es cierto? Ellos fueron enviados juntos para que prepararan la Pascua que el Señor deseaba comer con sus discípulos, hasta registrado, en Lucas 22, verso 8. Posteriormente, ambos serían enviados para ayudar a Felipe, ¿no es cierto?, en su labor de evangelista, y junto a Jacobo aprobarían la obra desarrollada por Pablo y Bernabé entre los gentiles. Eso está contenido en Gálatas, capítulo 2, verso 9, lo que nos atestigua que pasaba el tiempo y ellos permanecían
unidos, eran una comunión férrea, ¿no es cierto? No estas comuniones de hoy en día donde muchas veces el marido, cuando van a orar o cuando van al templo, ni siquiera se hablan, hay problemas entre hijos, hay problemas entre hermanos. No, acá existe una verdadera comunión, una comunión real. Amén. Que es la unidad del espíritu, no es la comunidad de la conveniencia, no es la comunidad del conformismo, sino que nosotros vemos la real comunión del Espíritu Santo. El hecho de que Pedro y Juan aparezcan juntos es consecuencia, como digo, de una comunión que a pesar del tiempo permanecía. Y digo, como dije, ¿qué tanto nos identifica a nosotros este tipo de comunión? Porque yo en 40 años de caminar en el Evangelio, he sabido de matrimonio que hasta los platos vuelan por ahí cuando discuten. Entonces acá no. Por eso es que hoy en día muchos dicen, antiguamente había milagro, había prodigio, sí, pero que nosotros también, nuestro comportamiento era muy otro. No, entonces, dice el verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa para que pidiera limosna de los que estaban en el templo. Durante más de 40 años, según está registrado en Hechos capítulo 4, versículo 22, este hombre había vivido en esta condición. Recordemos que Israel se había acostumbrado a vivir con manco, con leproso, con cojo, con ciegos, y mucho me temo que hoy en día nosotros como iglesia también nos hayamos acostumbrado a aceptar ciertas cosas que tendrían solución si nosotros buscáramos más la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y nos consagráramos, Mario, y lo digo a título propio, no estoy criticando a nadie. Y este hombre hacía más de 40 años, lo dice Hechos 4:22, había permanecido en esta condición y su única opción era pedir limosna fuera del templo, porque se supone que los templos van gente piadosa hasta el día de hoy. Las personas en situación de calle tienen la tendencia de acudir a los evangélicos para motivos de solventar, sea su vicio o realmente sea para comer algo. Y como por aquellos tiempos no había hospitales, no había asilos, este hombre dependía de otro, ¿no es cierto?, para que lo llevaran. Y el verso 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen una limosna. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra, esposa de mi hermano Daniel, que también nos está saludando desde la República Argentina. La mirada de este cojo no estaba puesta en su necesidad física, sino en los recursos económicos que le hacían falta para el diario vivir. Pedro y Juan no demostraban, no tenían apariencia de ser, ¿no es cierto?, o más bien dicho, no hacían alarde de poder ni de ser discípulos, porque el paralítico los miró como el resto de los demás que iban al templo, Amén. ¿no es cierto? La Biblia nos dice que iban a orar, o como muchos dicen, Pedro y Juan subían a orar, pero se supone que iban a orar porque era la hora de la oración, la hora novena, ¿no es cierto? Las 3 de la tarde para estos efectos. Entonces, los recursos económicos que le hacían falta, eso era lo que el hombre estaba pidiendo, y esto también demuestra que de alguna manera nosotros ya sabemos lo que dice el texto: pedís y no recibís porque pedís mal. Amén.
para gastar en vuestro deleite. Acá no es el caso, ¿no es cierto? Y Pedro y Juan tenían la apariencia de cualquier persona, no sobresalían del resto como hoy en día, ¿no es cierto? Hay personas que anuncian campañas y viene el apóstol tanto y viene el salmista tanto y el arcángel tanto, cual tiene mayor título, mayor propaganda tiene. Amén. Y resulta que tienen que contratar paralíticos, tienen que contratar personas minusválidas para después aparentar que le imponen las manos y que esto sana, si eso ya está más que comprobado. Amén. Ellos no tenían ni siquiera apariencia de que eran instrumentos de Dios. Como digo, frente a la pompa de nuestros tiempos, ¿no es cierto? Perdón el dicho, mucho ruido y pocas nueces. Amén. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos, míranos. Seguramente un poco de dinero hubiera bastado para satisfacer su necesidad temporal, por lo demás, ¿no? Y ahora yo digo, ¿cuántas limosnas habremos nosotros dado a las personas minusválidas? Y ni siquiera nos ha pasado por la cabeza el hecho de que Dios podría sanarlo. Nosotros estamos pendientes de su situación económica más que del problema de raíz, que es su minusvalía, ¿no es cierto? Pedro no le dice al cojo, mírame, ¿no es cierto? Pedro no es de lo que le gusta ser él el centro de la atención, le dice, míranos. Amén. Juan, mientras tanto, guardaba silencio como persona más joven, ¿no es cierto? Recordemos que ellos son judíos y la costumbre judía era que mientras hablaban los mayores, los jóvenes callaban. Recordemos el caso de los 3 amigos de Job. Llegaron, ¿no es cierto? Se condolieron, lloraron con él, pero después lo taparon con textos bíblicos hasta que hizo su intervención Eliú, el más joven de todos. Entonces, el verso 5 y 6 dice, entonces él les estuvo atento, pero todavía él tiene metido en su cabeza esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese bien, no tengo plata ni oro. Pudiera pensarse, y los recursos económicos que poseía la iglesia, y que nos habla el capítulo 2, versículo 45, y el capítulo 5, versículo 2 del libro de los Hechos. Recordemos que hasta este momento, y recién en el capítulo 6, se eligen diáconos para que administren las finanzas de la iglesia, para que los administradores no sean los apóstoles, sino los diáconos, y ellos puedan dedicarse solamente a la oración y a la palabra. Es que el dinero pertenecía a la iglesia y no pertenecía a alguien en particular, ¿no es cierto? Como suele suceder hoy en día, donde hay pseudo pastores que recibían 14 millones mensuales, complejo, y por si fuera poco le arrendaban los complejos a quienes le habían provisto los recursos. Entonces, aquí los apóstoles no andan cargando ni se creen dueños de ese dinero. Ahora acabe hacerse una pregunta aquí, ¿no es cierto? Pedro dice, no tengo plata ni oro. Entonces, ¿qué es del anillo, ¿no es cierto?, del pescador que según algunos portaba Pedro? Porque si Pedro hubiera tenido un anillo, hasta por último eso, bueno, no tengo plata, pero te doy el anillo. Entonces eso echa por tierra lo del anillo del pescador, que incluso hay muchos evangélicos que hablan del tema y lo hablan como si fuera realidad. Si Pedro hubiera tenido ese anillo, ¿por qué dice no tengo oro ni plata? Entonces, estos eran verdaderos apóstoles de Dios. No sustraían de la bolsa, el que sustraía de la bolsa ya se había quitado la vida, ¿ya no es cierto? Sí. O como
sustraían de la bolsa, ni mucho menos son como los que hoy en día le meten la mano en el bolsillo a los creyentes. Y esto hay que decirlo, y se le está echando a perder el negocio a muchos pseudo pastores por esto mismo. Y a veces con el hermano Pedro Marilao hemos conversado hasta qué punto habrá incluso personas que no les gusta este tema y nos sabotean a través del Facebook, porque hemos tenido muchos problemas con respecto al Facebook. Y el verso 7 y 8 dice: y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Esta solemne invocación del nombre de Jesucristo, Pedro emplea la palabra Jesucristo de Nazaret, porque Nazaret era mirada muy en menos. Nazaret era, ¿no es cierto?, como ir a una aldea de delincuentes, entrar a una de las poblaciones de Las Bravas en Santiago. Usted sabe de eso, pastor. Yeah, amén. Sí, incluso existía el dicho: de Nazaret puede salir algo bueno. Oiga, si los fariseos erraban ignorando la escritura, si hay un profeta en el Antiguo Testamento que era de Nazaret, pero ellos ignoraban eso porque le daban más auge a lo que ellos pensaban, como suele suceder hoy en día, ¿no es cierto? Y esta solemne invocación, sumado a la oración, al ayuno, a la consagración, a la lectura de las escrituras que tenían los antiguos hombres de Dios, dio como resultado este tremendo milagro, que es también el resultado de la correcta invocación de su maestro, que les había dicho en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. 2 puntos. Hay muchos que le fallan los frenos aquí y dicen: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No, Señor. No. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Se fija que aquí Pedro no necesariamente le impone las manos en la cabeza, sino que lo toma y lo levanta. Entonces, si el derramamiento del Espíritu Santo tuvo una connotación pública debido a la alta convocatoria que había, este acontecimiento también lo tuvo, puesto que a las 3 de la tarde confluía mucha gente, ¿no es cierto?, en el templo. Hoy día, entre 4 paredes se habla de alguno que otro hermano que fue bautizado, pero los mayores milagros en el libro de los Hechos y las cartas subsiguientes fueron hechos con una alta connotación pública. Por esto digo que nosotros hemos perdido mucho terreno, ¿no es cierto?, por una mala explicación de la escritura. Este es un pensamiento muy mío, este hombre quizás por primera vez, volvió a su casa sin una sola moneda, pero volvió caminando. ¿Se fija usted el impacto que debió tener, especialmente en su familia? Que este hombre ya nunca más iba a tener necesidad de pedir limosna, sino que ya iba a poder trabajar por sí mismo para ganarse, ¿no es cierto?, el sustento diario. Y todo esto porque dice que le fueron afirmados sus tobillos, todas sus piernas, y está en consonancia con lo que dice Isaías 35 en el verso 3, fortalecer de las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Hoy en día
no necesariamente tenemos paralíticos en cuanto a lo físico, pero hay una parálisis espiritual, hay una sordera espiritual y hay una ceguera, hay mudo espiritualmente. Recordemos que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quedó mudo debido a la incredulidad. Hoy en día la incredulidad tiene muda a muchas personas. Amén. Créame, y esperamos que Dios haga un tremendo milagro para que nos quite, ¿no es cierto?, la ceguera, la sordera, la invalidez espiritual y el triste fatalismo, por lo demás que muchas veces no nos deja actuar. Pedro nos dijo, yo declaro o yo decreto, Amén. ¿no es cierto?, sanidad. Como hay supuestos pastores, créame, pastores, y sintonía, todos estamos frente a la sintonía, Amén. que el otro día me dio pena y a la vez celo de Dios también, cuando un supuesto pastor dijo, elevo mi oración pastoral. Aleluya. Aquí Pedro nos dice, elevo mi oración apostólica. Oiga, si estos hombres eran lo más sencillo que puede existir. Aleluya. Más adelante, los versos que vienen dicen, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Hoy día cuando hay muchos que quieren que los ojos estén puestos en ellos, ¿no es cierto? Y hacen alarde de su producción personal, estos hombres no. ¿Por qué nos miran a nosotros, ¿no es cierto? Y el verso 9 y 10 dice, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Muchos dicen que el templo se llama la Hermosa, la puerta se llama la Hermosa. No hay mención anterior de esta puerta. No. Por ahí suposiciones de que puede ser la puerta tanto, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este milagro no, como digo, no ocurrió entre cuatro paredes, ni tampoco había un previo acuerdo de los supuestos o entre comillas sanados. Los testigos fueron muy numerosos y también sabían que este hombre era un cojo de nacimiento y no un impostor. Entonces, el hombre, sigue diciéndonos el verso 11, que seguía agarrado de Pedro y de Juan, ¿no es cierto? No sé qué afán, tal vez dudando un poco todavía si estaba sano de sus piernas o si simplemente no lo quería soltar por la alegría que sentía en ese momento. Amén. Entonces, salió sosteniéndose sobre ellos y los que estaban asombrados se hallaban en el pórtico de Salomón, donde Pedro diera aquel también discurso, ¿no es cierto?, el día de Pentecostés, y Jesús había predicado de las obras de Dios unos pocos meses antes, desde el pórtico de Salomón, durante la fiesta de la dedicación. Eso lo dice San Juan capítulo 10, verso 22 al 23. El recuerdo de lo que Jesús dijo tuvo que haber permanecido en el tiempo de los discípulos, porque yo aquí quisiera aclarar algo. Si usted se fija, los apóstoles no se refirieron mucho en sus epístolas a los milagros. ¿Verdad? ¿Sabe usted? Porque los milagros tienen un fundamento pasajero. Amén. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Por Sí, eso Señor. es que ellos enfatizaban más en la palabra, en la oración y en el ayuno, más que enfatizar en los milagros mismos, porque nosotros vemos que muchos fueron beneficiados con milagros, pero no los vieron nunca más. Entonces, por eso, nuestra fe, nuestro enraizamiento debe estar contenido en la palabra. Amén. Del Señor. Entonces, ahora acá la gente comienza a mirar a Pedro y a Juan
como que si fueran ellos los autores de aquel milagro. Yo creo que muchos pastores hoy día, y no solo pastores, evangelistas, predicadores y todo, hay un tremendo afán de figurar y de brillar con luces propias. Estarían encantados, qué tremenda obra que hizo este hermano. ¿No? Ellos remiten la gloria a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Le dice, ¿por qué os maravilláis? Esta pregunta es similar a la que les hace el ángel, ¿por qué están mirando al cielo? ¿No es cierto? En ambos casos, la idea es que los testigos del milagro no debieran estar tan asombrados por el acontecimiento como evidentemente lo estaban. Y ahora dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿No es cierto? En el capítulo 1, verso 10, no debía atribuirse el milagro a hombres como Pedro y a Juan, sino al único que tiene poder para obrar este tipo de milagro. Y ahí Pedro, como el auditorio judío, comienza diciendo que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y este es un eco, ¿no es cierto? Pedro se hace eco de la enseñanza y de la forma de hablar del que fue su maestro. Esto veo en Mateo 22, 32, la frase del Antiguo Testamento, aunque está contenida en Éxodo capítulo 6, verso 15, cuando a Pedro aseveró que era hijo del Dios de Abraham, aseguró a sus oyentes judíos que no estaba predicando un nuevo Dios, Amén, sino que relacionaba a Jesucristo como el Dios de los padres de ellos. amén. Entonces, hoy día tenemos tanta confusión que cada cual, por usar un término vulgar, cada loco con su tema, ¿no es cierto? Pero acá Pedro está reafirmando la fe de los antiguos patriarcas. No fuimos nosotros, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, Amén. el que ha hecho este milagro. Nosotros, esto no es una doctrina nueva, es la confirmación de lo que se prometió en el Antiguo Testamento, porque muchas veces nosotros hablamos de la ley, pero obviamos un hecho, un error que cometió Israel. Fueron ellos los que eligieron la ley, porque Dios les había ofrecido la gracia. Y ellos eligieron el camino más difícil, ¿cierto? Y Dios retiró la gracia de ellos y les dio la ley. Pero la ley fue un ayo muy duro, porque si fallaba en un punto, luego fallaban en todos ellos, pastor. Amén. Continuamos con del verso 14 en adelante entonces. Dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía, hermanas y hermanos que están en sintonía en esta tarde. Amén. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros
de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios tratando con su pueblo. Este es el primer milagro que hacen los apóstoles con el poder de Dios. Y mientras leía a usted y exhortaba en parte esto, muy similar a lo que pasó con el ciego de nacimiento. Este era el cojo de nacimiento. Y me llama la atención que tanto el ciego como el cojo estaban afuera del templo, no estaban adentro. Nos habla de la necesidad, ¿verdad? De estas personas en la cual Dios muestra su gloria. Cuando fue hecho este milagro, el pueblo concurrió, todo el pueblo concurrió porque llamó la atención el milagro que se hizo, porque este es un milagro, el cambio de el curso de una situación anómala, que es anormal, que una persona nazca ciego o nazca cojo, ¿verdad? Pero Dios la restaura, la pone normal. Entonces esto llama la atención y permite que los apóstoles puedan testificar de aquel que los envió y a la vez refrescarle la memoria al pueblo, diciéndole, cierto, que ellos fueron los que prefirieron a Barrabás cuando Pilato había decidido poner en libertad a Jesús. Entonces le refresca la memoria a ellos porque estaban en Jerusalén. En ese momento estaban en Jerusalén y recordemos que Cristo fue crucificado afuera de Jerusalén. Entonces, usted dijo que en cierto modo muchos hoy día le dan mucho auge al milagro y a un milagro que no se desarrolla en el fondo, porque a veces son puros tongos de hombres, con hombres contratados, ¿cierto? Palos blancos, ¿verdad? Pero aquí el énfasis que el Señor le da al milagro es para llamar la atención y para de esta manera exponer así lo más importante que es la palabra, su palabra. Y en esto coincide lo que dice también el salmista Moisés cuando dice que el hombre es quebrantado y le es dicho convertido hijo de los hombres. O sea, toda situación que viene de parte de Dios y la vemos aquí desarrollada, una situación que nos puede causar tanto espanto como estupor, como alegría, como tristeza, como amargura, todo viene de la mano de Dios y todo tiene un objetivo. Aquí el objetivo, ¿cierto?, de sanar a este hombre que había sido cojo de nacimiento, que llamó la atención, al igual que el día de Pentecostés, ¿cierto?, el estruendo como de un viento recio, ¿verdad?, las lenguas repartidas sobre ellos como lenguas de fuego, llama también la atención. Dios llama de esta manera la atención y ubica a la gente, ¿cierto?, en un lugar de oidores, de oidores de la palabra. Entonces aquí, por eso que, si usted se fija, después de cada milagro viene lo esencial. Por eso que Jesús cuando fustiga, ¿cierto?, aquella aldea cuando convirtió los 5 panes y los 2 pececillos, como ellos anhelaban y buscaban a Jesús. Pero Jesús, como era Dios y es Dios, sabía las intenciones que ellos tenían, que era solamente hacerlo rey para vivir a costilla de lo que él le diera. Y hoy día hay mucho pueblo que son como aquella gente que nosotros le denominamos que andan por los panes y por los peces. O sea, mientras Dios les está dando, están súper bien con Dios. Pero una vez que no reciben de Dios, se empiezan a enojar con Dios y algunos, ¿por qué no decirlo?, blasfeman contra Dios. Entonces, ¿en qué importante analizar esta situación de este capítulo 3, donde todo se desarrolla
en pos de este milagro, ¿verdad? Que es una sanidad inédita para los hombres, porque habían pasado 40 años, que después, tal como usted lo dijo, lo testifican después en los capítulos siguientes. Y esto causa tal revuelo como causó revuelo el ciego de nacimiento. Yo aquí, mientras usted hablaba, puse estos detalles que fue el primer milagro que los apóstoles hicieron, ¿cierto? Pero por supuesto sabemos que detrás de esto está el poder de Dios. Y Pedro no lo niega. Pedro no niega que es por la mano y el poder de Dios que fue sanado este hombre. Por eso dice que, ¿por qué ponían los ojos en ellos? Y hoy día pasa lo siguiente, que hoy día el humanismo que ha entrado a la iglesia, y yo siempre teniendo oportunidades en las predicaciones lo digo, le ha quitado el lugar al Señor. El Señor está sentado, ¿cierto?, como oidor, y el hombre está como exponente, ¿sabes? Como exponente glorificándose a sí mismo. Y cuando el mismo Señor dice que ustedes sean gloria unos con otros, ¿verdad? Que usted hacía mención una vez de esto que hace Constantino, de ensalzar, ¿cierto?, a los hombres poniéndolos arriba, y que en muchas iglesias se ve donde ponen a los pastores, a los diáconos arriba, ¿cierto?, la congregación aparte y los pastores aparte, cuando debiera ser diferente. El único que merece estar arriba no somos nosotros, es Dios, Él. Esos altares fueron hechos para, si bien es cierto, un poquito más alto, para que el pueblo pueda escuchar la voz de Dios y pueda ver a Dios en aquel que está predicando. Esto ocurrió también en la iglesia de Corintios. Recordemos la división que causó, ¿cierto?, la exposición de la palabra de estos hombres elocuentes como Apolo, como Cefas, como Pablo, cuando ellos pusieron los ojos en los hombres: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Y qué es lo que ocurrió con esto? Lo mismo que está ocurriendo en este tiempo, la división. Pablo aclara esto diciendo que nada es de ellos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Y lo deja muy en claro que son siervos. Y aquí se deja ver lo que Pedro hace. Exalta a aquel que hizo el milagro, no él. Porque él lo dice, como si por nuestro poder hubiéramos hecho esto. Respondió, dice: varón israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, aquí muestra, hermano, lo que Dios quiere mostrar el apóstol Pedro. Muestra lo que Dios deja en claro. Lo que hoy día, como digo, lo que más se ven en las iglesias hoy día son los hombres. Pero Cristo no se ve. Cristo no se ve. Y ocupan a Cristo para gloriarse ellos en sí mismos. Y tal como usted lo dijo antes, han llegado a tal situación que ellos decretan, ellos son amos y señores de las congregaciones, y ya el término, las menciones que ellos tienen, ya no es de diácono, no es de pastor, que figura en la Escritura, sino que ya se han asumido a un puesto más alto: apóstol, arcángel, y por qué no decirlo, muchos han dicho, y en diferentes lugares, que Cristo está reencarnado en ellos. O sea, han llegado hasta esa situación, hermano, en la iglesia. Pero en el análisis que hacemos acá, en todos los versículos, y cómo Pablo se apoya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que nosotros sabemos que era sombra de lo que iba a venir. Debemos entender que el Antiguo Testamento es el dedo que anuncia o que indica al Cristo o a Dios hecho carne, a la manifestación. Y por eso que Pedro se apoya en diferentes términos escriturales del Antiguo Testamento, para que así, porque recordemos que Israel era un pueblo totalmente escritural, supuestamente conocedor de la Escritura. Por eso que estos apóstoles, cuando predicaban el Evangelio, siempre citaban la Escritura para confirmar lo que ellos en ese instante estaban hablando. Hoy día nosotros tenemos el libro completo.
Tenemos desde Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Y nos apoyamos en ambos, porque por eso que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero lo importante es, como dice el Señor, que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y a veces utilizamos malamente la escritura para sacar provecho, ¿verdad? Para sacar provecho de la gente que es ignorante con respecto al libro. Un llamado de atención para la iglesia que debe leer la escritura, debe leerla. No sé, yo ayer, por tiempo no lo hice, quería tomar la definición de qué es lo que significa escudriñar la escritura, porque Cristo le dice a los judíos en el capítulo 5 de Juan, a ellos les dice escudriñar la escritura. Si usted tiene la definición a mano, a ver si me la puede compartir, hermano. Y porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, los manda a escudriñar. Yo pienso que es profundizar, no sé, algo así, para que entiendan que el que estaba delante de ellos no era el hijo de María, era más que el hijo de María. No era el hermano de los hermanos, cierto, que ellos conocían, sino que era mucho más. Y Jesús lo dijo, que la reina de Saba, cierto, vino por la sabiduría de Salomón, y él dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando habló del templo, también dijo, he aquí más que el templo. Entonces, como ellos no le conocieron, Jesús les dice, escudriñen, vean, para que vean que yo soy, ¿cierto?, el que ustedes estaban esperando. Hoy día el apóstol Pablo, ¿cierto?, le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura, fíjese, de la lectura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay una similitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento nos ofrece información con respecto al primer pacto. Pero el Nuevo Testamento nos ofrece la doctrina de la iglesia. ¿Lo tiene usted, hermano Alberto? Sí. A ver si... Es algo semejante a lo que hace el evangelista Lucas, donde él dice que en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, él averiguó acá el sentido de la palabra escudriñar, dice examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y su circunstancia. Ahí está, ¿ven? Eso es lo que Jesús le dijo a ellos para que ellos, como no creían, pero ellos tenían el pacto antiguo, deberían haberlo visto. Si hubieran examinado, por ejemplo, Isaías 53, por ejemplo, el Cristo sufriente. Ellos pensaban que el Cristo era un líder político que se iba a levantar igual que David y lo iba a librar a ellos de la bota de la esclavitud romana. Ellos pensaban eso, pero al ver a un hombre crucificado, un hombre que no tenía poder según ellos, difícilmente iban a poder creer. Y esto sucede, lo vemos con los dos ladrones que fueron colgados, ¿cierto? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vemos uno que se burla, ¿cierto? Y le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro con mucha reverencia dice, bueno, y aún no temes tú a Dios estando tú en la misma condenación. A la verdad dice, nosotros justamente padecemos, pero ningún mal ha hecho. Y le solicita, ¿cierto? Le pide, le ruega que esté con él. O sea, entonces ahí tenemos una diferencia que los que debían saber o los que debían orientar al pueblo estaban embotados en otras cosas. Y lo podemos ver a la luz de los evangelistas, que tal como hoy día se repite la historia, y aunque duela mucho lo que voy a decir, estaban embobados con el dinero, estaban embobados con la política del país, ellos estaban inmersos en eso. Hoy día también nuestros líderes, la gran mayoría está embobado con el dinero y con la situación política del país. A nosotros no nos importa las situaciones políticas,
porque nosotros no dependemos ni del presidente que viene, ni el que está ahora, nosotros dependemos de nuestro Dios. Entonces, estos que están embobados con estas cosas, también arrastran al pueblo a lo mismo, a las mismas situaciones, justificando su ignorancia, el ser gente, ¿cómo le llama?, insensata, arrastrando a las ovejas también al mismo lugar. Y por eso es que es peligroso hoy día, y nosotros, por lo menos el que habla, no tiene temor de decir en un púlpito lo que dice la Escritura, ni en la calle, ni donde sea, no para ganar una popularidad personal, sino para que las cosas sean restauradas, para que Cristo vuelva a ser puesto ¿dónde? En el corazón de la iglesia, porque Cristo hoy día está afuera, golpeando, aquí estoy a la puerta y llamo. Entonces, por eso el hecho de volver a la Escritura es importante, hermano Alberto, hermanos que nos escuchan, el que insistamos en muchas cosas no es un sentido de hacerle la guerra a cierto pastor o a cierto hombre que se cree más pomposo que otro, sino el sentido de estos programas es despertar la conciencia de los creyentes y despertar también la conciencia de los líderes. Porque si hay cosas que no están en la Escritura y que hoy día están puestas en la iglesia, tienen que sacarlas. Tienen que sacarlas. La verdad es que tienen que sacarlas. Y aunque contraten gente para enseñar teología bíblica vacía, no les va a servir. Porque ahí tendríamos que sacarle las páginas a la Escritura para negar lo innegable. Hermano Alberto. Sí, palabra que yo creo que uno de los propósitos de Dios es confrontar nuestra realidad con la palabra de Dios. Cuando nosotros, yo veo que hay personas hermanos, que hablan del fin del mundo y meten miedo hablando del fin del mundo. El fin del mundo no es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque a Israel le ocurrió, Dios bendiga a mi hermano Daniel Vergara, que nos cita Isaías 28:10 y Jeremías 23:36. Gracias, hermano Daniel, por esta colaboración. A Israel le sucedió en el sentido de que había una escritura que dice: vendrá de Sión el libertador y apartará a Jacob de la impiedad. Ellos interpretaron de manera tan errónea ese versículo, que como impiedad es sinónimo de impío, ellos pensaron que el Señor Jesucristo venía en virtud de derrotar al ejército romano y echarlo de la tierra prometida. Pero ellos nunca pensaron que Él venía a librarlo de sus propias impiedades, como le dijo: arrepentidos y convertidos. Amén. Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El refrigerio solamente va a venir cuando nosotros estemos arrepentidos y convertidos. ¿No es cierto? Nuestra naturaleza antigua todavía permanece viva, porque lo vemos claramente en la explicación del grano de trigo. Se descubrió que en una pirámide habían, junto con un faraón que sepultaron, había semillas de trigo que pasaron miles de años, pero cuando volvieron a ser sembradas, brotaron. Es decir, volvieron a recuperar su antigua naturaleza. Y así sucesivamente va a ir sucediendo. Pero tome ese grano de trigo, muélalo, conviértalo en harina
a ver si va a volver a tomar su antigua naturaleza. Así es el convertimiento. Amén. Cuando nosotros nos dejamos triturar por la palabra del Señor, cuando nos dejamos quebrantar, como dice el profeta, dice el propio Señor, no es mi palabra como fuego purificador y como martillo que quebranta la tierra. Y a mí me llama poderosamente la atención del verso 26 del párrafo que usted leyó, donde Dios les da la primacía a ellos. Amén. Le dice a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por lo tanto, en Israel, salvo algunas personas, entendieron cuál era el verdadero propósito y la misión que el Mesías traía. Y otros, muchos, confundieron y siguen todavía confundidos dentro de muchos aspectos. Aquí nosotros vemos que esta sanidad se hizo en el nombre de Jesús Amén. de Nazaret, no se hizo en otro nombre, porque no hay otro nombre. Y además debemos recordar que la Escritura misma dice que al Señor Jesucristo le fue dado un nombre que es por encima de todo nombre, para que en nombre de Jesucristo se doblen las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y él claramente les expone a sus discípulos: en mi nombre echarán fuera demonios y sobre los enfermos, resumiendo, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y en la fórmula que el Señor Jesucristo todavía sigue demandando. Entonces, como dije delante, aunque la Escritura no dice que ellos iban específicamente a orar, es fácil entender que sí iban a orar al templo, porque era la hora de la oración. Y un día alguien se quejó delante del Señor porque los discípulos no pudieron sanar a su hijo que era lunático. Entonces, el Señor, después de haberlos reprendido, echó fuera al demonio y le dijo a sus discípulos, en Mateo capítulo 17, verso 21, este género no sale sino con oración y con ayuno. Amén. Esto a nosotros nos muestra la importancia que tiene la oración, porque el Señor les refirió una parábola a sus discípulos acerca de la necesidad de orar constantemente y no desmayar. Sí. Amén. Entonces, la Escritura es enfática aquí y nos dice que Pedro y Juan iban a cantar, ¿cierto? Ellos subían a la hora de la oración, y no es que tenga yo resquemore o celo de que se cante, pero que a lo que yo voy, pastor, y lo he visto, lamentablemente en mi propia congregación, 2 minutos de oración. ¿Usted cree en un culto entero, 10, 12 minutos de oración? ¿Usted cree sinceramente, amada sintonía, que con 10 minutos de oración vamos a tener alguna influencia alguna sobre las enfermedades, sobre los enemigos, sobre los demonios? Yo le voy a contar, cuando éramos solteros y estábamos jóvenes, el Evangelio, nos tocó ir a ungir una persona que estaba bajo espíritu de hechicería. Y quienes han visto la película El Exorcista pueden darse cuenta de que ahí se repitió algo tan semejante, salvo que la persona no le evitó, pero nos amenazó, nos insultó,
8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero Dios libertó a aquella persona y aceptó bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando iba bajando a la agua, se puso a llover de una manera y cayó un relámpago que parecía que todo estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Y qué mejor señal podía recibir aquella persona. Pero acá el Señor le enfatiza a su discípulo: este género no sale sino con oración y con ayuno. La importancia de la oración, la importancia también de la comunión. Subían juntos, ¿cierto? Y Mateo capítulo 18, verso 19, el Señor le dice: otra vez os digo, se lo había dicho antes, pero entendiendo que la mente del hombre es frágil, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjese que siempre yo he mirado un aspecto donde no veo que Pedro le diga a Juan o viceversa, Juan le diga a Pedro: oye, pongámonos de acuerdo, que oremos por este paralítico, por este cojo. Imagínense cómo la unidad del Espíritu estaba en ellos. Amén. Y cuando la unidad del Espíritu está en el creyente, créame, y no sé, pastor, si a usted o a alguien en la sintonía le ha ocurrido que uno muchas veces parte destino al culto y sabe lo que Dios va a hablar, sabe los himnos que se van a cantar e incluso sabe cuando ya el predicador tiene que terminar el mensaje. Y ocurre tal cual. ¿Por qué? Porque estamos en una perfecta armonía. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Ahora, la correcta invocación, ¿no es cierto?, del nombre del Señor Jesucristo, donde San Juan capítulo 14, versículo 14 dijo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros tenemos tanta información, tenemos tanta, pero tanta información en la Escritura que de nosotros depende canalizarla, pedir la dirección del Espíritu Santo y también pedir la suficiente humildad para que cuando Dios obre, nosotros remitamos la gloria al que de veras se la merece, como lo hicieron Pedro y Juan, que dijeron: ¿por qué nos miran a nosotros como que nosotros hubiésemos hecho esto? Y ellos encuentran una magnífica oportunidad para volver a insertar nuevamente, como dijo nuestro pastor José Pérez Ceballos, la palabra del Señor, que es uno de los fundamentos más sólidos. Por eso le digo, por ahí Pedro es el único que yo recuerdo que habla de un milagro muy trascendental que ocurrió allá en el monte de la transfiguración, pero el resto de los discípulos en consecuencia no habla tanto de los milagros, porque los milagros no tienen el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, no tienen el efecto que el Espíritu Santo mismo tiene sobre cada uno de nosotros. Creo que debiera, porque el Señor, en consecuencia, a las iglesias del Asia Menor le aclaró muchos puntos y les dijo: ustedes están haciendo las cosas de manera equivocada. Ustedes dicen: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor como que quiere decir: es tu opinión, pero yo te voy a decirte cuál es mi opinión. No eres más que un pobre, un miserable,
un desnudo. Y son realidades como esta las que hoy día necesitamos que el Señor Jesucristo nos hable, porque muchos encuentran que dicen, perdonen el mensaje por lo duro que estuvo. Fíjese que a mí tengo el cuero bien duro, y aunque le den y el Señor trató de hipócrita. Mire, Juan el Bautista le dice a los que huían, a los que corrían a ser bautizados, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Antes bien ir y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Aún en ese mensaje, que es bastante duro, hay un rasgo de la misericordia de Dios, porque si ellos hubieran hecho frutos dignos de arrepentimiento, hubiesen salvado. Entonces, hoy en día, tal cual como usted lo dijo, Dios parece ser un simple espectador y quien tiene la primacía es el hombre, y no damos lugar al Espíritu de Dios. Aquí tenemos dos hombres que Dios los honró, por supuesto, y haciendo esta tremenda sanidad que a la postre no va a ser la única que vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Amén. Pero nosotros tenemos que entender que la primera obra la efectuó Dios en los corazones de ellos, que la efectuó en sus vidas personales. Y nosotros, yo he visto predicaciones, yo siempre me incluyo en los mensajes porque he visto predicadores que dicen, a ustedes les falta esto, ustedes no hacen esto. O sea, el único que hace todas las cosas es Él. Entonces, por lo tanto, acá nosotros encontramos dos personas que hablan a partir de la sencillez del Cristo que habita en ellos a través del poder del Espíritu Santo, y que Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cualquier creyente bien informado nunca se va a coronar con glorias ajenas, Amén. sino que va a remitir la gloria al que de veras se la merece. Amén. Ciertamente, estos capítulos que hemos examinado hasta el capítulo 3, si analizamos bien la secuencia, ¿verdad? Vamos viendo cómo va desarrollando el Señor Jesucristo en la iglesia lo que se había enseñado. Cuando vimos el capítulo 2, dice que la iglesia perseverará en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones ocupan lugar también dentro de la iglesia, la comunión, que es importante, y la doctrina. Pone como primer lugar la doctrina de los apóstoles. Hoy día, claro, se predican muchos mensajes, ¿verdad? Muchos mensajes que emocionan mucho a la iglesia, ¿ya? Que nos hacen saltar y vibrar a veces de emoción, pero Pablo y Pedro hablan de este tipo de enseñanza, de doctrina, como por ejemplo el alimento sólido y la leche espiritual. Fíjese que la grafican en dos términos, en dos terminologías. La leche espiritual para los primerizos, para los que han nacido recién, y el alimento sólido para aquellos que ya han alcanzado cierta estatura. Pero con los otros mensajes, ¿cierto? Que llenan a la iglesia de gritos, de emocionalidad, y a veces hasta silbido. Hoy día hasta se sirve la iglesia, y hay gritos que convergen, ¿cierto?, dentro de la predicación, que todo es producto de la emocionalidad del hombre. Pero acá nos habla claramente de, como decía, de la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Y ahí es donde yo me remito a las cartas apostólicas de Pablo, de Juan, de Pedro,
que fueron los que escribieron esta carta, para así de esta manera enriquecer, no empobrecer a la iglesia, porque el mensaje común de aquellos predicadores hoy día, más que enriquecer a la iglesia, la empobrecen. Entonces el creyente tiene un conocimiento muy vago con respecto a lo que es Dios. Y si nosotros tenemos un conocimiento vago con respecto a lo que es Dios, difícilmente podríamos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, aquí está la importancia de la palabra. Los milagros son secundarios. Los milagros vienen detrás. Vienen detrás, no van delante. Tal como te dije, hoy día los hombres anuncian milagro, venga a la iglesia porque Dios lo va a sanar. No es así el asunto. No es así. El asunto es que la persona debe arrepentirse para que Dios pueda obrar en esa persona. Entonces los cultos, si usted se fija, hermano Alberto y hermanos que están en sintonía, los cultos que hacemos hoy día, yo quiero hacer una pregunta, ¿están cuadrados con la Escritura? ¿Realmente? Porque los cultos, dice Pablo, que hay cuando reunís. Dice, hágase todo para edificación. Fíjese, para edificación. O sea, si una alabanza no es para Dios, no puede ser edificativa. Si una predicación no me enseña a mí, tampoco es edificativa. Entonces, todo lo que se pueda, se tiene que hacer en el culto, debe ser para la edificación de la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada. ¿Y cómo se ve la edificación? En el crecimiento que va experimentando cada creyente. Hoy día, y con mucho dolor y con mucho respeto lo digo, hay creyentes que ni siquiera saben cuántos libros tiene la Escritura. Y es así. Algo tan básico, hermanos amados. ¿Y por qué? Porque lamentablemente los predicadores modernos, humanizados, pragmatizados, que usan mucho el pragmatismo, cada vez están probando fórmulas para hacer llorar al pueblo, para hacer gritar al pueblo, porque eso es lo que les interesa a ellos. Eso es lo que, para ellos una llenura del espíritu es una persona que está llorando, que está tirada en el suelo. No. La llenura del espíritu es una persona que vive con respecto en pos de la palabra de Dios. Estos hombres que usted estaba hablando, de Pedro y Juan, eran llenos del Espíritu Santo. Eran llenos. Iban al templo a orar, ¿cierto? A cierta hora, se encuentran con este hombre y guiados por el Espíritu le dijeron, míranos. Y le dice Pedro, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y le tomó la mano, ¿cierto? Y el hombre se puso en pie. Y mientras vamos viendo y recorriendo este libro de los Hechos, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, de verdad, y que no se parecen a la iglesia moderna, que tienen una distancia de récord con respecto a lo que era la iglesia primitiva, a lo que es la iglesia hoy día. Y lamentablemente, como lo que usted decía, nos falta la oración, nos falta la doctrina, nos falta la comunión. O sea, estamos, hermanos, en esa falencia. Porque hoy día la iglesia es un espectáculo. No es la iglesia, es un espectáculo. A tal punto que algunos se han atrevido hasta colocar humo y luces de colores, hasta aplaudir a los hombres dentro de la iglesia, a los hombres dentro de la iglesia. Eso muestra la falencia espiritual que la iglesia moderna tiene hoy día. Que Dios ayude a nuestros pastores, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento y que puedan ver la realidad. ¿Sabe? A veces yo veo por las redes sociales los jóvenes saltando, gritando, parece, hermano, verdaderas discotecas. Parecen verdaderos conciertos mundanos. Verdaderos conciertos mundanos. Y quiero decirle algo, que si los pastores no frenan luego esto,
se les va a ir de las manos. Mi hermano Alberto, ya vamos cerrando. Le dejo el último comentario. Sí, creo que esto, bueno, hemos decidido generalizar por el tema de avanzar también para a priori y más adelante poder también compartir otras cartas, ¿no? U otros libros, Amén. si se quiere usar el término. Entonces, tenemos acá nosotros que Dios tiene personas calificadas por Él para ciertos tipos de funciones dentro de la iglesia. Por ejemplo, había un desorden tal en la iglesia anterior que a mí me decían, vaya hermano, en poner mano, oiga, Dios, nunca el Señor derramó el Espíritu Santo cuando yo imponía las manos, porque me mandaba el hombre. Pero cuando muchas veces me tocó imponer las manos, Dios derramó sanidad, por lo que yo no tenía ninguna excusa de seguir imponiendo las manos, porque había algo confirmado por Dios, por su Espíritu Santo, y que no era producto de la imaginación. Después comenzó un tema que realmente a mí me entristece cuando se comenzó a adular y a engrandecer al hombre. Sí. Porque como dije el otro día, se habla de los hombres de Dios, pero y del Dios de los hombres. Se habla de la iglesia de Dios, pero y del Dios de la iglesia. Entonces, noto tan ausente al Señor, que independiente, porque sé que hay también cultos preciosos, pero que también nos dejan con sabor a poco, porque nosotros deseamos más del Señor. Quizá el Señor desea más también de nosotros. Y es lo que yo creo, porque el Señor le dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación, orad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo debe venir, orad sin cesar. Y lo que a vosotros digo, a todos se lo digo, Amén. orad. Entonces, no hay una cuestión que le dijo a los predicadores que oraran, que le dijo a los pastores que no, lo que a vosotros digo, a todos se lo digo, orad. Por lo tanto, existe en nosotros una tremenda deuda hacia el Señor, y si bien es cierto, todavía permanecemos en pie porque alguien lo graficó de esta manera, que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Amén. Vemos que los grandes, acá hay una tremenda osadía también de querer compararse con la iglesia primitiva. No, la iglesia primitiva fue muy otra cosa. Nosotros enfrentemos nuestro presente, tratemos de mejorar nuestros caminos, Amén. rasguemos nuestros corazones y no nuestros vestidos, circuncidemos, ¿no es cierto?, el prepucio de nuestro corazón, como dice la Escritura, y también dice en el Antiguo Testamento, quita los pensamientos de iniquidad en medio de ti. Dice, a ver, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Hoy en día hay falta y pecado que a raíz de tanto cometerlo empezamos a creer que son cosas normales, ¿cierto? Y ya
hay un abandono de la vida secular para encerrarse a orar y buscar más de Dios. Por lo tanto, vemos una iglesia raquítica, una iglesia pobre, una iglesia carente de los dones, una iglesia que frente a este tremendo portento que realiza el Espíritu Santo a través de Pedro y Juan, porque aquí también la fe juega un rol muy importante. Pedro, si no hubiera tenido fe, nunca le hubiera dicho, levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pero en ese momento yo veo dos hombres que son uno en Cristo, un solo sentir, Amén. ¿cierto? Un solo propósito, que aquel hombre sea levantado de su postración. Era fácil, como digo, ofrecerle y haber ido y haberle dicho, haber tomado algunas monedas de la iglesia, haberle dado, pero ese es el lado fácil, el que nosotros por inercia pareciera que eligiéramos. Amén. Pero ellos no querían una solución parche. Ellos querían una solución definitiva para este hombre. Amén. Porque como digo, tal vez, este pensamiento es mío y vuelvo a repetir, tal vez aquel día el cojo, tal vez fue el único día que volvió a su casa sin una sola moneda, pero volvió caminando. Amén. Y se imagina el impacto de las personas que lo vieron, de sus mismos amigos, familiares que lo iban a dejar, y ahora verlo caminando. Qué tremendo debió ser aquello, qué tremendo, y a la vez fue una magnífica oportunidad para decirle a aquel pueblo ingrato, este Jesús que vino a hacerle tanto bien, ustedes lo mataron. Cabría consignar aquí este Jesús que quiere habitar entre nosotros, ese Jesús que tiene muchos dones para darle a la iglesia, ese Jesús que tiene muchas bendiciones para entregarle a la iglesia. Ustedes lo han expulsado de sus reuniones, lo han sacado, ¿no es cierto?, de sus vidas, y el Señor nos deja que actuemos, nos deja que sigamos así. Dios no tiene nada que probarse a sí mismo, Él sabe que su manera de hacer las cosas es la mejor y que no merece cuestionamiento, pero deja que el hombre se aporrea ahí, y ojalá un día podamos reconocer, como dijo el hijo pródigo, en la casa de mi padre abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, voy a volver. Ojalá nos volvamos a Dios. Amén. Y también Dios vuelva nuestros corazones hacia Él, porque hoy día es fácil levantar las manos en un culto, pero resulta que en Lamentaciones dice, levantemos nuestros corazones, primero nuestros corazones y nuestras manos hacia Dios en los cielos. Porque nosotros, como naturaleza, estamos acostumbrados a lo más fácil, ¿y sabe por qué? Porque estamos concientizados de que nosotros somos los que hacemos las cosas. Pero si nos abandonáramos en las manos de Cristo y dejáramos y le diéramos plena libertad al Espíritu Santo, el Señor dijo, mayores cosas que estas harían ustedes también. Y esa promesa no es del pasado, esa promesa sigue vigente hasta nuestros días, pastor. Amén. Bien, concluimos el programa de hoy y me voy a quedar con uno de los versos que leyó usted, que el capítulo 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ojalá que la iglesia empiece a asombrar, pero a través del poder de Cristo. ¿Eh? No a través del pragmatismo, no a través de lo humano,
sino a través del poder de Cristo. Que la gente vuelva a decir, Dios está en este lugar. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano Alberto, y a todos los que nos acompañaron en sintonía ahí en este día. Comentarle que, bueno, que el próximo viernes sí no va a haber, no tenemos programa, ya, por una razón, bueno, después lo voy a comentar. Nos saltamos al viernes siguiente, parece que es 17, si no me equivoco, por ahí, 18, si tenemos calendario ahí, o 19, ¿verdad? A ver, Lunes 14, el próximo viernes es 12 12, y ya de ahí viene día 19. 19, ahí estamos, con feriado y todo, con feriado y todo. No, Amén. Así que, con feriados y a esa hora ya las empanadas ya las vamos a ir comido ya. ya, ya, mi hermano Alberto. Un abrazo para todos. Igual. Y gracias al Señor por este programa y por todos los programas que difunden la palabra de nuestro Dios. Nos vemos. Que el Señor Jesús le bendiga. No se olvide de compartir el programa. Amén. Con los hermanos y los conocidos. Bendiciones. Muchas gracias al Señor. Bendiciones, hermano. Un abrazo, hermano Alberto. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Un tremendo abrazo para usted y familia. Amén. Bendiciones. Que Jesús le bendiga. Amén.